La primera vez que lo vi, no lo reconocí como una amenaza. Era un martes por la tarde, y Laura me había pedido que la pasara a buscar al gimnasio después del trabajo. No era algo que soliera hacer, pero me insistió con una sonrisa y un quiero que vengas a ver cómo han mejorado mis clases de spinning. ¿Por qué no? Pensé. Me pareció raro, pero le di el beneficio de la duda. El gimnasio estaba lleno de energía, con música electrónica resonando en cada rincón y gente entrando y saliendo con prisas. Estacioné el coche y esperé en la entrada. Fue entonces cuando lo vi. Un tipo alto, en sus 30 y pico, con el físico de alguien que vive en el gimnasio. Llevaba una camiseta ajustada y una de esas sonrisas arrogantes que se clavan en tu memoria. No me habría importado en absoluto si no fuera porque Laura salió detrás de él, riéndose de algo que él le dijo. Ella estaba radiante, con la cara enrojecida por el esfuerzo y una energía que no veía en ella desde hacía meses. Se despidieron en la puerta, pero hubo algo más. Un contacto breve, apenas perceptible, una mano que tocó la suya mientras él se iba. Nacho. Me llamó al verme, levantando la mano con una alegría exagerada. Perdona, me demoré un poco. ¿Quién era ese tipo?, quise preguntar, pero en lugar de eso, fingí una sonrisa y la abracé. De camino a casa, algo en mi cabeza no paraba de dar vueltas. Laura hablaba de la clase, de cómo le había costado mantenerse al ritmo de los intervalos, pero yo apenas podía concentrarme. Intenté convencerme de que solo era un instructor, alguien que hacía su trabajo. Pero la imagen de esa sonrisa arrogante y la forma en que sus ojos la seguían no me dejaba en paz. ¿Estás bien?, me preguntó de repente. Sí, claro. Solo estoy cansado del trabajo. Pero no estaba bien. Algo no cuadraba. Y no era solo el tipo del gimnasio. Era un cúmulo de cosas pequeñas, las salidas más frecuentes de Laura, las noches en las que llegaba tarde con excusas vagas, y ahora esto. Esa noche, mientras ella dormía, decidí que no iba a dejarlo pasar. No podía ignorar lo que había visto. Tenía que saber la verdad, aunque me costara enfrentarme a lo que encontrara. El miércoles empecé a seguir mi instinto. No soy alguien naturalmente desconfiado, pero algo no encajaba, y mi mente no paraba de buscar respuestas. Me sentía como si estuviera participando en un juego en el que era el único que no conocía las reglas. Laura se fue temprano al trabajo, como siempre, con un beso rápido en la mejilla que parecía más un trámite que un gesto de cariño. Decidí actuar. No podía preguntarle directamente, si estaba haciendo algo que no debía, se cerraría como un cofre. Sabía que necesitaba pruebas, algo sólido que me permitiera enfrentarla sin que lo negara. Así que llamé al despacho y avisé que trabajaría desde casa. En realidad, no tenía intención de abrir el portátil. Mi plan era más sencillo y directo, seguirla. A eso de las 11, revisé los mensajes que nos habíamos mandado durante la mañana. Laura me había dicho que tenía una reunión fuera de la oficina, en un coworking del centro. Una excusa plausible, pero las excusas son como las sillas, si una pata está rota, todo se viene abajo. Revisé la dirección que me había dado y decidí acercarme, más por despejar dudas que por otra cosa. Cuando llegué, aparqué a cierta distancia y esperé. El lugar era un edificio moderno con grandes ventanales que dejaban ver su interior. Un par de mesas estaban ocupadas por grupos trabajando, y todo parecía normal. Pero Laura no estaba. Me aseguré de no haberme equivocado de dirección, y cuando confirmé que era el lugar correcto, algo dentro de mí empezó a tensarse. Esperé 20 minutos más. Nada. Finalmente, decidí que era momento de moverme. Si Laura había mentido sobre su paradero, tendría que descubrir dónde estaba. Saqué el móvil y marqué su número. Sí, Nacho. Contestó, con un tono despreocupado. ¿Cómo va la reunión?
Pregunté, intentando sonar natural. Bien, todo bien. Estamos a punto de empezar, pero no sé cuánto tardaré. ¿Todo bien contigo? Su respuesta fue rápida, fluida, como si estuviera preparada para cualquier pregunta. Sí, solo quería saber. Nos vemos en casa. Colgó, y mi pecho se apretó. Laura estaba mintiendo. Lo sabía, y ahora no había forma de justificarlo. Tomé una decisión que normalmente habría descartado por completo, revisé el historial de su coche. Hace unos meses, habíamos instalado un sistema GPS para monitorear los trayectos de la familia. Era una herramienta práctica, o al menos eso creíamos. Nunca pensé que lo usaría de esta forma. Cuando abrí la app, vi su ubicación en tiempo real. Estaba a unos 10 minutos de donde yo estaba, en un pequeño restaurante italiano, bastante discreto. Me dirigí hacia allí sin dudarlo, mi corazón latiendo con fuerza. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé dentro del coche, observando la entrada. 10 minutos después, la vi salir. Pero no estaba sola. El mismo tipo del gimnasio. Caminaban juntos, relajados, riendo como viejos amigos. Ella llevaba su abrigo favorito, ese que reservaba para ocasiones especiales. Él le tocó el brazo mientras hablaban, un gesto demasiado íntimo para ser algo casual. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que pensé que podría romperlo. Sentí una mezcla de rabia, humillación y una tristeza que me aplastaba el pecho. Quería bajarme del coche y enfrentarlos ahí mismo, pero me contuve. Si hacía una escena, no conseguiría lo que necesitaba, respuestas. Lo seguí mientras caminaban hacia un pequeño parque cercano. Se sentaron en un banco y continuaron hablando, como si el mundo a su alrededor no existiera. Saqué el móvil y empecé a grabar. No sabía qué iba a hacer con esas imágenes, pero necesitaba algo que confirmara lo que ya era evidente: Laura estaba traicionándome. No hicieron nada más que hablar, pero sus gestos hablaban más que las palabras. Esa cercanía, esas risas compartidas, esa forma en que ella lo miraba. Era como si estuviera viendo a una versión de Laura que no conocía. Finalmente, se levantaron y caminaron de regreso hacia el restaurante. Se despidieron en la entrada. Un beso en la mejilla. ¿Eso era todo? Quizá estaba exagerando, pero la forma en que se miraron al separarse fue suficiente para que mi estómago se revolviera. Volví a casa con una nube oscura sobre mi cabeza. No confronté a Laura esa noche. Cuando llegó, actué como si nada hubiera pasado, pero cada palabra, cada gesto suyo me resultaba falso. Decidí que no podía dejarlo así. Necesitaba saber más. La siguiente semana fue un ejercicio de control y paciencia. Observé cada uno de sus movimientos, buscando patrones, escuchando atentamente cada palabra que decía. Parecía la misma Laura de siempre, pero ahora podía notar las pequeñas inconsistencias. Los momentos en que su mirada se desviaba al hablar conmigo, las pequeñas pausas cuando intentaba justificar algo. Todo indicaba que había una verdad oculta, y estaba decidido a llegar al fondo. Lo que no sabía era que esa verdad no solo iba a cambiar mi vida, sino también la forma en que veía todo lo que habíamos construido juntos. Esperé hasta el viernes por la noche para confrontar a Laura. Los días previos fueron una mezcla de observación y planificación. No soy alguien impulsivo, y aunque la rabia me quemaba por dentro, sabía que necesitaba mantener el control. Había recopilado suficientes pruebas, capturas del GPS, el video en el parque y las incoherencias en sus excusas. Ahora era cuestión de enfrentarla cara a cara y escuchar lo que tenía que decir. Ese viernes fue como cualquier otro. Laura llegó a casa después de las 8, como siempre. Estaba relajada, incluso sonriente. En la cocina, me saludó con un beso en la mejilla mientras revisaba los mensajes en su móvil. Observé cómo guardaba el teléfono en su bolso,
como si fuera algo insignificante. Pero para mí, ese bolso y su contenido eran un símbolo de todo lo que había empezado a desconfiar. Esperé a que los niños se fueran a dormir. Álvaro y Sofía subieron a sus habitaciones después de la cena y Laura se acomodó en el sofá con una copa de vino. Tenemos que hablar, dije, sentándome frente a ella. Su sonrisa se desvaneció al instante. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando la copa en la mesa. La miré durante unos segundos antes de responder. No estaba seguro de cómo empezar, pero sabía que no podía titubear. Quiero que me expliques qué está pasando entre tú y el tipo del gimnasio. El color desapareció de su rostro, y su expresión pasó de sorpresa a una mezcla de enojo y nerviosismo. ¿De qué estás hablando? De lo que vi esta semana. De tus mentiras sobre esa supuesta reunión en el coworking. Te vi con él, Laura. Vi cómo se reían juntos, cómo caminaban por el parque como si fueran algo más que conocidos. Su reacción fue inmediata, se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, evitando mi mirada. ¿Me estás espiando?, dijo, su tono cargado de indignación. No cambies el tema. Esto no se trata de mí. Se trata de ti y de lo que estás haciendo a escondidas. Finalmente se detuvo, se dio la vuelta y me miró directamente. No estás entendiendo nada, Nacho. Entonces explícame. Hazme entender. Se quedó en silencio por un momento, cruzando los brazos como si estuviera buscando las palabras correctas. No es lo que piensas. Él es solo un amigo. Alguien con quien puedo hablar, eso es todo. ¿Un amigo?, repetí, mi voz subiendo de tono sin querer. Saqué el móvil y le mostré el video del parque. ¿Esto te parece algo que haces con un amigo? Ella miró la pantalla, y su expresión cambió de enojo a algo que parecía tristeza o arrepentimiento. No lo entiendes, Nacho. Me siento sola. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. ¿Sola? ¿Cómo podía sentirse sola cuando vivíamos bajo el mismo techo, compartíamos la vida, los hijos, los problemas? ¿Sola?, repetí, tratando de procesar lo que decía. ¿Y crees que esta es la solución? ¿Salir con otro hombre a mis espaldas? No es lo que crees. No he hecho nada físico con él. Pero quisiste hacerlo, ¿verdad? La interrumpí, sin dejarle espacio para escapar. Laura no respondió de inmediato. En lugar de eso, se sentó de nuevo, esta vez sin la misma seguridad con la que había empezado. No lo sé, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Solo sé que me sentía vacía, y él estaba allí, escuchándome. Me quedé mirándola, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Todo nuestro matrimonio, cada momento que habíamos compartido, cada sacrificio, ahora parecía insignificante. ¿Y yo?, pregunté, sintiendo cómo la ira empezaba a apoderarse de mí. ¿Acaso no estoy aquí también? No lo entiendes, Nacho. Desde hace tiempo siento que nos hemos distanciado. Tú siempre estás enfocado en el trabajo, en los niños, ¿y yo? Y tú decides buscar consuelo en otro hombre, la interrumpí de nuevo, incapaz de contenerme. ¿Cómo crees que eso nos iba a acercar más? Su respuesta fue un silencio que se alargó hasta hacerse insoportable. Finalmente, habló, pero sus palabras no trajeron consuelo. No sé qué decirte. Lo siento. Eso fue todo. Un simple lo siento que no significaba nada para mí. Me levanté del sofá, incapaz de seguir escuchándola. Voy a dormir en el cuarto de invitados esta noche. Mañana hablaremos sobre lo que haremos con esto. Mientras subía las escaleras, sentí una mezcla de emociones, rabia, tristeza, decepción. Pero por encima de todo, sentí algo que no esperaba, un vacío.
Era como si Laura hubiera arrancado algo esencial de nuestra relación y lo hubiera tirado al suelo. Esa noche no dormí. Pensé en los niños, en cómo esto afectaría sus vidas. Pensé en las veces que había defendido a Laura ante otros, creyendo que éramos invencibles como pareja. Ahora, todo parecía una mentira, y lo peor era que ni siquiera sabía cómo empezar a reconstruir algo de las ruinas que había dejado su traición. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el techo del cuarto de invitados, repasando en mi cabeza cada detalle de los últimos meses, buscando señales que no había querido ver. No solo era la rabia, aunque ésta me ardía como un hierro al rojo vivo. Era el dolor. El dolor de saber que quien había prometido ser mi compañera de vida me había traicionado, aunque ella insistiera en que no había hecho nada físico. Pero la infidelidad no es solo física, el daño estaba hecho. Por la mañana, me levanté temprano. Laura seguía en nuestra habitación, seguramente también sin dormir. Los niños aún dormían, así que aproveché para salir a caminar y despejar mi mente. Pero más que eso, necesitaba decidir qué hacer. No soy una persona vengativa por naturaleza, pero ese día, sentí que no podía simplemente dejarlo pasar. Tenía que tomar el control de la situación, no para castigarla, sino para recuperar algo que había perdido, mi dignidad. Decidí que no iba a actuar impulsivamente. Si iba a hacer algo, tenía que ser bien planeado, con calma y precisión. Volví a casa antes de que los niños se despertaran, y cuando Laura salió de la habitación, le dije que necesitábamos tiempo para pensar. Que íbamos a mantener las cosas normales por el bien de los niños, pero que este tema no estaba cerrado. Durante las semanas siguientes, me concentré en mi plan. Quería que Laura entendiera lo que significaba destruir la confianza en un matrimonio, y no solo con palabras. Mi primera decisión fue separarme emocionalmente de ella, algo que ya había comenzado la noche en que la confronté. Pero no iba a quedarme ahí. Laura seguía actuando como si todo pudiera arreglarse con un par de disculpas y algo de tiempo. Era casi insultante. Se mostraba amable, atenta, y hacía pequeños gestos para reconquistarme. Pero yo no estaba interesado en reconciliación sin consecuencias. Empecé a recopilar información más allá de lo que ya sabía. Revisé nuestras finanzas, revisé nuestras propiedades y aseguré toda la documentación importante. También hablé con un abogado. No porque estuviera decidido a divorciarme, sino porque necesitaba saber exactamente cuáles eran mis opciones legales. En esa reunión, me di cuenta de algo crucial: nuestra casa estaba a mi nombre, al igual que la mayoría de nuestras cuentas bancarias. Habíamos comprado la casa cuando yo tenía un ingreso estable, y Laura apenas estaba comenzando su carrera. Era una ventaja que no pensaba desperdiciar. El segundo paso fue estratégico: recopilar pruebas que pudieran ser útiles si las cosas se volvían legales. No solo me aseguré de guardar las grabaciones y capturas de pantalla, sino que comencé a rastrear los movimientos de Laura con más precisión. Instalé un programa de monitoreo en su móvil. No soy orgulloso de haberlo hecho, pero en ese momento, justificaba cualquier acción que me diera ventaja. Poco a poco, los datos comenzaron a llegar. Aunque Laura aseguraba que su relación con el hombre del gimnasio había terminado, los mensajes seguían. No eran tan frecuentes ni tan explícitos como antes, pero seguían ahí. Eso fue suficiente para confirmar lo que ya sabía: su arrepentimiento no era más que una máscara para evitar que yo tomara decisiones drásticas. Con todo en orden, inicié la tercera etapa de mi plan. Laura tenía planeado un fin de semana en un retiro laboral. Ya no me molestaba siquiera en discutirlo con ella, la dejaba hablar, sabiendo que lo que decía era una mentira. Ese fin de semana fue mi oportunidad. Llamé a mis padres y les pedí que llevaran a los niños a su casa por un par de días. Les dije que necesitaba algo de tiempo para arreglar un par de cosas en casa. No dieron muchas preguntas, y los niños se fueron sin sospechar nada.
El viernes por la noche, cuando Laura salió con su maleta pequeña y su falsa sonrisa de despedida, me puse en marcha. No había necesidad de espiarla esta vez. Sabía exactamente dónde iba a estar, gracias al rastreo de su móvil y a sus reservas de hotel que había revisado días antes. Pero lo importante no era seguirla, sino preparar mi terreno. Pasé todo el sábado reorganizando la casa. Empaqué todas sus cosas, absolutamente todo, y las coloqué en cajas que dejé en el garaje. Cambié las cerraduras de las puertas principales y me aseguré de que su llave ya no funcionara. Incluso imprimí una copia del borrador del acuerdo de divorcio que mi abogado había preparado, aunque no lo había firmado todavía. Lo coloqué junto a una carta explicativa, detallando todas las pruebas que tenía y mis condiciones para continuar con el matrimonio, si acaso eso era algo que ella todavía deseaba. Cuando volvió el domingo por la tarde, la expresión en su rostro fue un espectáculo que nunca olvidaré. Primero confusión, luego shock, y finalmente enojo. ¿Qué significa esto, Nacho?, dijo, levantando una de las cajas. Significa que hasta aquí llegamos. Mi tono era calmado, pero firme. Si creías que podía seguir mintiéndome y manipulándome, te equivocaste. Trató de defenderse, de justificar sus acciones, pero no le di oportunidad. Le expliqué que había recopilado suficientes pruebas para asegurarme de que, en caso de divorcio, los niños se quedarían conmigo y ella no recibiría nada de la casa. Puedes tomarte un par de días para pensar si quieres firmar el acuerdo o si prefieres que esto termine en los tribunales. La elección es tuya. No me gritó, ni intentó hacer un escándalo. Estaba demasiado sorprendida para eso. Se quedó ahí, mirando las cajas y el documento como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Finalmente, recogió un par de cosas esenciales y salió sin decir una palabra. Me senté en el sofá, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Había recuperado el control de la situación, pero a un costo que todavía no alcanzaba a medir del todo. La venganza no me había dado satisfacción, pero me había dado algo más valioso, la claridad de que no estaba dispuesto a ser el tonto en esta historia. Después de la tormenta del domingo, la casa quedó en un inquietante silencio. Laura se había ido, llevándose solo una maleta y las emociones confusas que dejaron nuestras últimas palabras. No sabía dónde se había alojado ni me importaba. Los niños todavía estaban con mis padres, así que tenía tiempo para pensar y planificar el próximo paso. Pero lo que más necesitaba era una conversación definitiva con Laura. Una que cerrara el círculo de lo que había sido nuestra vida juntos y dejara claras las reglas de lo que vendría. El lunes, a media tarde, Laura me llamó. Su voz estaba temblorosa, como si estuviera reuniendo el valor para hablar. Quiero hablar contigo, Nacho. No quiero que esto termine así. Le dije que podíamos vernos en casa esa noche, pero dejé claro que no sería una conversación fácil. No le prometí nada más. Ella aceptó y colgó antes de que pudiera preguntarle algo más. Esa tarde preparé el terreno. En la mesa del comedor coloqué el borrador del acuerdo de divorcio y una copia de las pruebas que había recopilado, los mensajes, las capturas de pantalla del GPS y todo lo demás. No para exhibirlo, sino para dejar claro que estaba listo para defender mi posición. También revisé mis emociones. No quería perder la calma. Si esta iba a ser nuestra última conversación como pareja, quería que fuera lo más clara y resolutiva posible. Laura llegó a las 8. Llevaba un vestido sencillo, pero no podía ocultar las ojeras ni la tensión en su rostro. Cuando entró, su mirada recorrió la mesa y luego se fijó en mí. ¿Es necesario todo esto?, preguntó, señalando los papeles. Sí. Necesitamos poner todo sobre la mesa. Si quieres arreglar algo, tiene que ser con la verdad. Se sentó frente a mí y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo,
parecía menos preocupada por defenderse y más por hablar de lo que realmente sentía. No sé cómo explicar lo que pasó, Nacho. No fue algo planeado. Tómate tu tiempo, le dije, cruzando los brazos. Quería escucharla, pero no estaba dispuesto a aceptar excusas vacías. Laura comenzó a hablar, y lo que salió de su boca no era algo que hubiera anticipado. Me contó cómo, durante los últimos años, había sentido que nuestra relación se había convertido en algo rutinario. Que, aunque intentaba mantener las apariencias, había un vacío que no podía llenar. No estoy justificando lo que hice, dijo, mirando la mesa, pero necesitaba sentirme vista, sentirme escuchada. Y él, simplemente estaba ahí en un momento en el que no sabía cómo hablar contigo. ¿Y nunca pensaste en intentarlo conmigo primero? Pregunté, sintiendo cómo la rabia empezaba a asomar de nuevo. ¿Nunca se te ocurrió que la persona con la que juraste compartir tu vida era la primera a la que deberías acudir? Lo pensé muchas veces, Nacho. Pero cada vez que quería hablar contigo, siempre estabas distraído con los niños, con el trabajo. Parecía que ya no había un lugar para mí. Su voz se quebró, y por un momento, me sentí culpable. Quizá, de alguna manera, tenía razón. Quizá yo también había contribuido a esa distancia. Pero incluso si era cierto, eso no justificaba lo que había hecho. Lo que no entiendo, Laura, es cómo llegaste al punto de traicionarme. Podías haber hablado conmigo, podías haber dicho que algo no estaba bien. Pero en lugar de eso, decidiste buscar consuelo en otro hombre. Ella bajó la mirada y asintió. Tienes razón. No hay excusas para lo que hice. Solo quería sentirme viva otra vez. Esa frase fue como un golpe. Sentir que yo, nuestra vida juntos, nuestros hijos, no habían sido suficientes para ella, era algo que dolía más de lo que podía describir. ¿Qué esperas que haga ahora? Le pregunté. ¿Esperas que lo olvide? ¿Que volvamos a cómo estaban las cosas antes? No. No espero eso. Pero quiero arreglarlo, Nacho. Quiero intentarlo. ¿Y cómo pretendes que haga eso? Mi voz se endureció. La confianza está rota, Laura. No se puede pegar como si fuera un plato que se rompió. Ella no dijo nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se permitió llorar. Parecía resignada, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había hecho. ¿Qué quieres hacer? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Levanté el borrador del acuerdo de divorcio y lo coloqué frente a ella. Quiero que firmes esto. Pero antes de hacerlo, quiero que sepas que no estoy haciendo esto solo por mí. Lo estoy haciendo por los niños, porque merecen estabilidad. Y porque no puedo seguir viviendo con alguien en quien no confío. Laura miró los papeles durante un largo rato. Finalmente, asintió. Lo firmaré. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te he querido, Nacho. Nunca fue mi intención lastimarte de esta manera. No respondí. Las palabras ya no tenían peso para mí. Lo único que importaba era seguir adelante, por mí y por mis hijos. Esa noche, Laura firmó el acuerdo. Recogió sus cosas y se fue a casa de su hermana. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había terminado, pero el precio había sido alto. Esa fue nuestra última conversación como pareja. No hubo gritos, ni recriminaciones finales, solo la fría aceptación de que lo que habíamos construido juntos ya no existía. Ahora me tocaba reconstruir mi vida desde las cenizas, con una lección grabada en el corazón: nunca dar por sentado lo que tienes, pero tampoco permitir que nadie pisotee tu dignidad. La primera mañana después de que Laura se fue, la casa se sintió extrañamente vacía, a pesar de que los niños no tardaron en regresar de la casa de mis padres.
Había un silencio nuevo en las habitaciones, como si algo esencial hubiera desaparecido. Pero también había una calma que no había sentido en semanas, una sensación de que, aunque todo estaba patas arriba, al menos ahora había claridad. Me levanté temprano y preparé el desayuno para Álvaro y Sofía, intentando mantener la normalidad. Ellos sabían que algo estaba pasando, pero no les había dado todos los detalles. Había decidido que merecían saber la verdad, pero de una manera que no los lastimara más de lo necesario. «Papá, ¿por qué mamá no volvió anoche?», preguntó Álvaro, mirándome con esos ojos inquisitivos que siempre había tenido. Respiré hondo y me senté frente a ellos. Sofía también me miraba, con esa mezcla de curiosidad e incomodidad que tienen los niños cuando perciben que algo importante está pasando. «Chicos, mamá y yo hemos decidido tomar caminos diferentes». Dije las palabras con cuidado, midiendo cada una para que no sonaran demasiado definitivas ni demasiado frías. «Esto no es algo que tenga que ver con vosotros. Los dos os queremos muchísimo, y nada de esto va a cambiar eso». «¿Es por algo que hicimos?», preguntó Sofía, con una pequeña grieta en su voz. «No, Sophie, no es por nada que hayáis hecho. Es algo entre mamá y yo. A veces, las cosas entre los adultos no funcionan como deberían, y eso es lo que ha pasado aquí». No lloraron, pero sus caras reflejaban una mezcla de confusión y tristeza que me rompió el corazón. Sin embargo, estaba convencido de que esta era la mejor decisión. Mantener la familia unida bajo una mentira habría sido más dañino para ellos a largo plazo. Después del desayuno, los llevé al colegio, como cualquier otro día. Pero al regresar a casa, me enfrenté al desafío de encontrar un nuevo propósito en esta nueva etapa de mi vida. Mi trabajo como arquitecto siempre había sido importante, pero ahora sentía que necesitaba algo más, algo que me ayudara a sanar. Lo primero que hice fue contactar con un terapeuta. Sabía que no podía enfrentar todo esto solo, y necesitaba un espacio donde procesar lo que había pasado. Las primeras sesiones fueron incómodas, pero poco a poco, comencé a entender cosas sobre mí mismo que nunca había considerado. Aprendí que, aunque el error principal había sido de Laura, yo también había contribuido a la distancia que se creó entre nosotros. No era excusa para lo que ella había hecho, pero era una parte de la historia que necesitaba reconocer. En paralelo, me volqué en los niños. Empecé a asistir a más de sus actividades escolares, a dedicarles tiempo de calidad y a asegurarme de que sentían mi apoyo en todo momento. Fue difícil al principio, especialmente porque ellos también estaban lidiando con la separación, pero con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Laura y yo establecimos un sistema de custodia compartida. Aunque nuestras interacciones eran frías y formales, ambos entendimos que lo más importante era mantener la estabilidad de los niños. En las pocas veces que hablamos, evitamos reproches. Había pasado la etapa del enojo, ahora solo quería avanzar. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en mi escritorio, encontré el álbum de fotos de nuestro matrimonio. Lo abrí, con cierto temor, y vi las imágenes de aquel día que ahora parecía tan lejano. Ahí estábamos, jóvenes y llenos de sueños, rodeados de amigos y familiares. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, pero también un reconocimiento, no todo en nuestro matrimonio había sido malo. Hubo momentos felices, recuerdos valiosos que no quería borrar, incluso si ya no éramos la pareja que solíamos ser. Decidí guardar el álbum. No como un recordatorio de lo que se había perdido, sino como una prueba de que, en algún momento, habíamos tenido algo real. Algo que, aunque se había desmoronado, había valido la pena. Con el tiempo, me di cuenta de que el perdón no era para Laura, sino para mí. No podía seguir cargando con la rabia y el resentimiento, eran un peso que me impedían seguir adelante. Así que, un día cualquiera, mientras caminaba por el parque, decidí dejar ir.
No fue un momento dramático ni catártico, solo una decisión silenciosa de liberar todo aquello que ya no podía cambiar. Ahora, algunos meses después, mi vida es diferente, pero no peor. He encontrado un nuevo equilibrio con los niños, he retomado viejas amistades que había descuidado, y he descubierto que hay una fuerza en mí que no sabía que tenía. No sé qué me depara el futuro, pero ya no le tengo miedo. En cuanto a Laura, nuestras vidas se han separado casi por completo, salvo por los momentos compartidos con los niños. No somos amigos, pero tampoco enemigos. Es una figura en mi pasado que siempre tendrá un lugar en la historia de mi vida, pero ya no define quién soy. Al final, si algo aprendí de esta experiencia, es que no importa cuánto se rompa algo, siempre hay una manera de reconstruirse. Puede que no sea lo mismo que antes, pero a veces, lo que se construye después tiene una fuerza y una autenticidad que lo hacen más valioso. Y eso, al menos, es algo que puedo agradecer.